inaugurar este panel. También ya nos va a acompañar la doctora Viviana Rodríguez de la ciudad de Bogotá. Primero, agradecerles a todos los que estuvieron presentes durante estos 2 días de trabajo. Creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros, para ustedes, compartir las experiencias que hemos tenido en este escenario. Era el objetivo que nos habíamos trazado un poco tanto con la Alcaldía de Bucaramanga, el área metropolitana, desde la superintendencia, tratar de involucrar a los actores, tratar de tener unas discusiones frente a estos primeros 18 meses de implementación del decreto 596 y ver desde los roles de cada uno de los actores cómo ha venido evolucionando el esquema y cómo se ven, cómo vemos los avances, las dificultades que se han presentado y esos retos. Y creo que las discusiones dentro de los paneles, las aperturas del día de ayer, nos mostraron ciertos elementos que nos están dando una orientación para poder como continuar. Sobre todo, ya hablamos algo que hablábamos el día de ayer, que es fundamental, es que no solamente estamos pensando en es un modelo de economía circular que en realidad incluye múltiples variables, pero las variables que estamos analizando acá es un hecho que ya se está realizando y es desde la prestación de un servicio público, la actividad de aprovechamiento y cómo se engrana en ese gran modelo de economía circular. Es una pieza y evidentemente ayer en la mañana Claudia, sobre todo, que vino a darnos como una intervención que nos abrió un poco más el panorama, pues nos dice hay que apuntarle también a otros sectores, no solamente tenemos que quedar ahí. Pero este es el hecho que se ha materializado a través del COMPES. Yo creo que es uno de los esfuerzos más grandes que se está dando en la implementación de esa política pública y es lo que hemos vivido durante estos 2 días de trabajo. Entonces, agradecerles a todos los participantes, a los panelistas. Tuvimos experiencias de todo el país, desde diferentes sectores. Involucramos las organizaciones de recicladores, el sector privado, las entidades territoriales, la academia, los prestadores de no aprovechables, y eso nos hizo tener una visión general de cómo estamos un poco en este momento. La idea del panel de conclusiones era un panel en donde uniéramos todas esas ideas, y eso es lo que vamos a hacer un poco, cerrando y dando conclusión a estos 2 días de trabajo. Para las preguntas, les vamos a pedir un favor, quienes quieran hacer las preguntas, vamos a rotar unos papelitos y en los papelitos vamos a poner las preguntas. Si es una pregunta general, la definimos acá, cómo la respondemos. Si es una pregunta puntual, decimos a la persona que va dirigida. Bueno, entonces una de las cosas que encontramos y creo que surgió dentro de todos los paneles es que la responsabilidad acá es múltiple, ¿cierto? No es una responsabilidad única. Entonces en unos paneles decíamos la responsabilidad es del usuario, del ciudadano y su responsabilidad frente a lo que venimos haciendo en temas de aprovechamiento. La responsabilidad es del gobierno nacional, la responsabilidad es de las entidades territoriales, la responsabilidad es de las organizaciones, la responsabilidad todos, y eso fue algo que pasó mucho en los paneles, es que siempre delegamos las responsabilidades, ¿no? Eso es muy habitual en estos temas. Entonces, pero yo creo que hay hechos concretos que estamos haciendo cada uno desde nuestros esfuerzos, y yo quisiera iniciar el panel con no esa discusión, sino esa reflexión para que cada uno la hagamos, y es cómo cada uno de nosotros, desde nuestro rol, estamos aportando a que la tasa de aprovechamiento, que es el fin último, ¿cierto?, esté incrementándose en el país y que tengamos mayor material que está entrando en ese ciclo económico que definimos de economía circular. Entonces, esa es la invitación. Entonces, cómo cada uno de nosotros podemos aportar desde lo que estamos haciendo para materializar ideas, porque cuando nos quedamos en un discurso y es difícil, y yo creo que parte de los problemas más grandes que siempre tiene Colombia es la articulación entre todos los actores. Si nosotros no funcionamos como Estado y nos engranamos todos y hacemos parte de esa nación, pues el desarrollo no se puede dar, ¿cierto? Todos tenemos que estar aportando en términos de eso. Entonces, lo que quiero es que empecemos abriendo un poco la discusión desde mi rol, qué estoy aportando y eso por qué es importante en este momento. Entonces,
Si quieren, empecemos por Viviana. Pues buenas tardes para todos. Pues como retomando un poco las palabras de William, y es muy de la naturaleza humana, todos siempre tendemos a darle la responsabilidad o a culpar de nuestra acción o no acción a los demás. Y nuestro rol, el rol de todos los que estamos acá, es favorecer las acciones encaminadas a incrementar todo el tema del aprovechamiento y sobre todo a enaltecer la labor de la población recicladora. Yo pienso que en este momento nosotros tenemos que darle la importancia de la labor que ellos han venido haciendo históricamente. Todo el desarrollo normativo es la tendencia a reconocer y a dar piso a toda la labor que ellos han desarrollado. Sin embargo, no nos podemos quedar en normas, en decretos, en todo esto, sino es una acción como individuos, la que cada uno de nosotros tenemos que hacer, no solo desde el rol de la superintendencia, del ministerio, del prestador, del reciclador, sino como individuos cada uno tenemos que entrar en conciencia de qué es lo que podemos hacer para favorecer todo este esquema y toda esta tendencia de vida que tenemos que tener. Ya es un rol de vida lo que tenemos que hacer, y no hacerlo por un servicio, por una remuneración, por un tema, sino por dejar un mejor planeta para las generaciones que vienen. Todo pues enfocado en un tema de desarrollo sostenible, que ese es el objetivo por el cual debiéramos tender a obrar todos. Bueno, y como Ciudad Limpia, ¿tú qué crees que estás haciendo, la entidad que representas hoy, qué está haciendo para aportar a eso? Pues nosotros desde nuestra operación, todas nuestras operaciones están encaminadas a desarrollarse en un concepto sostenible, a generar valor a cada una de las actividades que desarrollamos, hacerlas con el mejor esfuerzo, a trabajar de manera articulada en este momento y desde que comenzó todo el proceso del esquema transición, a trabajar de manera articulada con la población recicladora. Y consideramos que pues si bien es una labor por la que se nos remunera, es una labor que hacemos con entrega y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Perfecto. Federico. Bueno, buenas tardes para todos. Para el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional es absolutamente clave estar acá, porque nosotros cumplimos un rol muy importante, y lo quiero manifestar un poco en las palabras que dijo ayer la doctora Claudia, y es que antes de reciclar, antes de reutilizar, hay que reflexionar. Era un poco el llamado que hacía la doctora Claudia, y básicamente nuestra presencia aquí y el objetivo de nuestro trabajo es entender, y eso es algo muy muy importante, porque la universidad y la academia también tienen la responsabilidad y el rol de transmitirle el conocimiento de cómo funciona una estructura de una actividad absolutamente compleja, que es otra de las conclusiones que creo que salen de este foro, que hay una complejidad enorme en términos del número de agentes, de la cantidad de actividades, de los intereses, de los retos, de los avances que hay, y la academia cumple ese rol fundamental, y nosotros estamos acá nutriéndonos de un mundo de información que muchos de ustedes llevan conociendo y llevan trabajando 30 años, y hasta ahora la sociedad civil va a empezar a entender un mundo de cosas que antes no. Y ese puente entre los que llevan en la actividad mucho tiempo y los que no la conocen es la academia. Ese es el rol y ese es el objetivo fundamental, y eso es lo que queremos aportar desde una perspectiva integral, objetiva, que trate de abordar las problemáticas que, digamos, de la actividad de aprovechamiento, y que en el centro de la reflexión, por supuesto, estén las organizaciones de recicladores, que son, digamos, la razón de ser de toda esta discusión que integra a muchos agentes. Para nosotros ese es el rol fundamental, el aporte fundamental de la academia en la interpretación, entendimiento del fenómeno y la comunicación a la sociedad civil. Beatriz. Bueno, concretamente en Cali, la unidad administrativa lo que está buscando es, uno, garantizar la generación de las infraestructuras, que definitivamente es uno de los retos más grandes que tenemos, y creo que es un reto también incluso a nivel nacional, justamente responder a la infraestructura en términos
de tecnificar, por así decirlo, y de apoyar a las organizaciones a que lleguen a un proceso mucho más tecnificado y puedan llegar a ser más efectivas en su labor. Entonces, en la unidad lo que estamos haciendo es buscar la mayor cantidad de recursos. En este momento tenemos 5 proyectos, 3 de ellos están direccionados prácticamente a todo el tema de recicladores de oficio y esperamos pues como poder dar un impulso real al fortalecimiento de las organizaciones. Creo que como Estado, más allá de toda la parte de normatividad, porque sí somos norma y tenemos que regirnos bajo esa normatividad, tenemos una responsabilidad grande en ese apoyo que tenemos que dar con las organizaciones ya en términos operativos, técnicos, y adicional en el tema pues de apoyar también a las organizaciones a que asuman también ese rol de educadores, porque el reciclador de oficio como tal es un educador natural en el manejo de los materiales. O sea, si hay alguien experto en el manejo del material, que sí puedo reciclar o que puedo incorporar al ciclo productivo desde la fuente, pues es definitivamente el reciclador de oficio. Julia. Bueno, desde el tema de la industria, nuestro aporte básicamente está con las organizaciones de recicladores. Hemos abierto las puertas para comprar directamente a las asociaciones de recicladores. Actualmente compramos a más de 30 organizaciones en todo el país y de puertas abiertas a todas las asociaciones que lleguen en pro de dignificar su trabajo, mejorar las condiciones de trabajo, de vida y sus condiciones económicas. Reconocer su labor histórica, porque son ellos los que están en la calle recogiendo el material y quienes se esfuerzan y la luchan día a día recogiendo, aprovechados técnicamente, pero por la rigidez y la antigüedad de las normas hemos sido soberbios y hemos mandado una cantidad de materiales que se pueden aprovechar. Entonces ahí está nuestro compromiso, seguimos trabajando de la mano, de puertas abiertas, vengan, conozcan cómo funciona el reciclaje desde la industria y cada uno de los eslabones. Siempre lo hemos dicho en todos los escenarios, Diaco su casa, de puertas abiertas, les mostramos cómo trabajamos y cómo es toda la cadena, y estamos abiertos a trabajar de la mano con diversos agentes para buscar soluciones en temas de reciclaje. Gracias, Nora. Yo podría decir que nosotros ya hemos hecho suficiente, pero no voy a decir eso. Porque creo, no, tampoco somos serios. Lo son. No. Creo que nosotros, las organizaciones de recicladores, debemos comprometernos en varias cosas. Uno, en mejorar como organizaciones de recicladores, empezando por nuestros asociados, digamos, esta conquista que hemos tenido, que nos permite tener nuevos ingresos, efectivamente lleguen a los recicladores, efectivamente se inviertan en las organizaciones de recicladores para mejorar las herramientas de trabajo, por ejemplo, para mejorar el servicio, que los recursos también se inviertan en hacer un mayor esfuerzo, aunque lo hacemos, en hacer un mayor esfuerzo de promover la separación en la fuente. Eso tiene que ser un compromiso de las organizaciones de recicladores. Y digamos que como líderes y dirigentes de organizaciones de recicladores también tenemos que comprometernos a tener un mejor entendimiento con las entidades del gobierno, tanto nacionales como municipales, digamos un poco con mayor paciencia, ¿no? Porque a veces no les tenemos paciencia. Entonces nos toca ahí desarrollar esa capacidad de comprensión, porque creo que efectivamente queda aquí evidenciado que un mejor éxito, un mejor logro de estos propósitos es solamente si cada uno de los actores pone la parte que le corresponde y la pone con calidad. Entonces el compromiso desde las organizaciones de recicladores tiene que ser ese, ¿no? Apuntarle al mejoramiento de nuestras organizaciones con nuestros asociados, pero también apuntarle de manera sincera, contribuir con el grupo de actores que demanda esfuerzos. Y una cosa que me pidieron los compañeros que dijera es que no nos vamos a esperar a que el universo nos entregue un cheque.
necesitamos que nos ayuden a que cada una de las empresas lo haga. Bueno, creo que vamos a empezar. Entonces, ya hicimos un trabajo de que cada uno mostrara lo que estamos haciendo, ¿cierto? Ahora vamos a hacer un trabajo de cómo nos articulamos entre nosotros, porque creo que esa es la manera y sería muy interesante que en este foro empezáramos a plantear esas alternativas. Nosotros desde la superintendencia y presentábamos ayer un poco de cómo estamos entendiendo todo este esquema y decimos, este esquema parte por una triple naturaleza de la actividad de aprovechamiento que tiene que ver con uno, que es un servicio público y el servicio público tiene que partir de la eficiencia, entonces es una razón. Lo otro es una política social porque tiene detrás todo un enfoque que nos permite a nosotros, estamos trabajando con una población vulnerable y una de las metas de esto es mejorar esas condiciones de esa población vulnerable. Y por último, pues el tema que también es transversal y tiene que ver con una política de medio ambiente. Eso nos hace, por esencia, de que este sea un tema que en realidad acopla todos los componentes de un esquema de desarrollo sostenible. Entonces, desde ahí sí tenemos que empezar a enlazarnos. Entonces, lo que quiero es, y Diaco, de pronto dentro de su intervención, William, nos hacía un poco esa aproximación ya de cómo ustedes están contribuyendo. Entonces quisiera que me contaran un poco ya de esas experiencias que han tenido, cómo logramos que las organizaciones de recicladores con ustedes y que Nora también nos cuente cómo lo han hecho, cómo se han enlazado ustedes y cuáles son las ventajas que tienen, las dificultades que también se pueden tener en términos de llegar a la industria final directamente. Bueno, yo le propondría en primera instancia que debemos añadirle a esto que esto también tiene una dimensión económica. Pues ustedes se están dando cuenta de si no hay un mercado al final de nuestro ejercicio, pues nuestro oficio se vuelve inútil. Sí, claro. La persona que hace la separación en la fuente, si no está de para adelante esa cadena, pues también su ejercicio se vuelve inútil. Entonces, empezar a incorporarle la dimensión económica, que es bastante sensible en este proceso. Nosotros llevamos, como les decíamos, hace muchos años una experiencia de venta directa a muchas industrias, y a veces hacemos una combinación entre industrias e intermediarios. Hablábamos un poco en el descanso sobre la importancia también de la intermediación, porque esto también es un tema de capitales. El reciclador no se va a esperar a que le paguen dentro de 10 días cuando vive a diario, ¿sí? Entonces, muchas veces las organizaciones de recicladores, no es en todos los materiales, me decía William que ahora Diaco paga al otro día, pero hay otros que pagan a 20 y 30 días, pero la situación es que también nosotros tenemos una sola bolsa general. Nosotros, cuando empezó mi cooperativa, y digo mi cooperativa con mucho orgullo, que soy también cooperativista, cuando empezó mi cooperativa, nosotros cada uno ponía el material y si vendíamos el cartón, nos entregaban la plata del cartón. Ese es el real sistema cooperativo. Pero pues hoy en día no nos podemos dar ese lujo, pues primero porque el fomento a las cooperativas se acabó y segundo porque el mercado es avasallador. Si no tenemos la plata de capital de trabajo para comprarle a los recicladores el mismo día o máximo a los siguientes días, perdemos ese suministro de material. Entonces nosotros sí tenemos una combinación de compradores que son de todos los tamaños, y por eso logramos hacer una combinación de capitales de tal manera que los recicladores tengan de manera permanente pago por sus materiales. Pero es interesante el acceso a la comercialización con las industrias, porque efectivamente uno logra un mayor precio, pero no solo es el precio, es como muy bien lo señala William, también el tiempo en que se paga ese material, ¿sí? Entonces, no todas las organizaciones tienen la posibilidad de vender de manera directa a la industria porque necesitan plata a diario, entonces venden 500 kilos, 1 tonelada, 2 toneladas para poder tener flujo de dinero de manera muy rápida. Pero yo creo que hemos avanzado de manera importante
Hoy en día las organizaciones de recicladores tienen mayor oportunidad de vender de manera directa a las industrias. Algunas tienen también una situación, y es que la exigencia de calidad también es alta, ¿sí? Y no todos nuestros productos son de alta calidad, entonces ahí también tenemos que tener una combinación de compradores para poder salir de todos nuestros materiales. Bueno, articulación pues con el sector reciclador y con las bodegas es un mercado natural. Bien lo comentaba Juan Carlos hace un rato, desde la década de los 30 ha empezado el negocio, compra y venta de materiales, la necesidad, después vino papel, después vino plásticos, hay unas cadenas maduras, llámese metales, pulpa, papel y cartón, plásticos, hay otras que son incipientes, pero el mercado se ha articulado naturalmente por oferta y demanda. Acá hago una acotación y lo que dice Nora es muy cierto. Hemos dejado de lado las bodegas de reciclaje. Hay que incluirlas dentro de la cadena porque las bodegas realmente son estratégicas, son estaciones estratégicas donde el reciclador de a pie que va en zorro o en carreta llega a dejar ahí en la bodega más cercana y de confianza y ahí vende. Si bien el reciclaje es un tema logístico, también es un tema de rotación de capital. Es algo que el gobierno no ha podido entender, la DIAN no ha podido entender. Y cuando fiscaliza le dice a una asociación, usted movió 500 millones de pesos en el año. Oiga, sí, pero es que a mí me pagan y yo tengo que pagar mi material y de ahí me queda esto, un margen mínimo, que al año podrá ser 10 millones de pesos, 12 de utilidad. Después de haber movido una cantidad de dinero. Entonces es un tema de rotación de capital, pero en un mercado natural nos hemos organizado con la sociedad, hemos desarrollado algunos planes en temas de responsabilidad social y muchas veces atacamos a diversos escenarios porque tenemos una problemática de calidad. En la chatarra llega piedra, llega arena, llega agua, llegan otras cosas que no es chatarra ferrosa y nos hacen los goles. Pero cuando, pero cuando va oro no nos lo devuelven. Pero el oro no nos sirve en el horno, nos daña una colada. Yo sé que de las bodegas de reciclaje no nos llega cobre, pero el cobre nos daña una colada. Entonces, en ese entendido, hemos desarrollado programas de responsabilidad social orientados al mejoramiento de la calidad. Hemos hecho acompañamiento con las bodegas. Entendimos que aparte eran las bodegas, pero las bodegas son comercializadores. Compran y tal cual me lo trajo el reciclador, me lo despacha. Entonces, el año pasado comenzamos a hacer unos programas orientados hacia líderes de asociaciones de recicladores, en el entendido de que ellos son la clave que pueden hacer una diseminación de la enseñanza en los temas de calidad y que nos ayudaran a ser multiplicadores de cuáles son los requisitos del mejoramiento de la calidad de material. Hemos intentado educar a la población. Acá Fernando está conmigo desde hace 5 años y en 5 años no hemos avanzado mucho, en 10 años no hemos avanzado mucho en temas de calidad. Necesitamos un acompañamiento, pero en ese acompañamiento también requerimos la enseñanza a la ciudadanía, que es un tema que acá cada uno está bailando, ¿sí? Que es de responsabilidad de las asociaciones de recicladores, que es del gobierno, que son de los operadores de aseo. Miren, la gente hoy día no sabe qué reciclar. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se hace con el papel aluminizado? ¿Se recicla o no se recicla? Se debería, pero no sabe. Oiga, ¿qué pasa con la botella de Gatorade? ¿Se recicla o no se recicla? Hay mitos y verdades y nadie sabe. Entonces, tenemos que articular un tema de enseñanza con la sociedad, todos, y tiene que estar en cabeza del gobierno, de la academia, de los operadores de aseo, de las organizaciones de recicladores, de la industria. Pues por eso, entonces ese es parte de nuestro compromiso. Bueno,
hay múltiples variables que afectan a este mercado, ¿no? Entonces, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo quisiera hacerle un poco la pregunta a Federico, que sé que ya han empezado a trabajar un poco ese tema. Como vemos, el mercado es muy complejo y hay cierto mercado, ha girado siempre en torno al mercado la actividad del reciclaje y la actividad de las organizaciones y de los recicladores, porque el mercado, ¿cierto?, evidentemente era el que me posicionaba a mí un ingreso. Entonces, si el precio del vidrio estaba bajo, no recogíamos el vidrio y el vidrio termina en el relleno, ¿cierto? Si el PET no lo recogíamos, o si la pasta blanca hoy que está en una crisis muy fuerte porque el precio está muy bajo, entonces ese material o se acumula en las bodegas y eso tiene unos costos muy altos, ¿cierto? O no lo recogemos tampoco y el reciclador sabe esto, me lo están pagando muy barato, yo no me desgasto con este material. Entonces el mercado ha jugado siempre históricamente ese rol. Cuando uno ve el decreto 596, cuando dice no, transformemos en un servicio público y por eso vamos a recibir tarifa, pareciera que la tarifa debería ayudar a compensar un poco esos precios del mercado. Pero eso sí ha venido teniendo, le hago primero la pregunta a Federico, ¿cómo lo ven ustedes? Y de pronto después ustedes como actores que nos cuenten cómo lo han visto desde sus territorios, desde sus roles, pero, y donde hemos recibido tarifas, y evidentemente ya sabemos que hay algunas dificultades, ayer lo mencionábamos frente a la tarifa, pero ¿ustedes creen que la tarifa sí va a empezar a compensar eso que el mercado es tan difícil de controlar? Y más en este mercado por los múltiples actores y las relaciones que existen. Bueno, acorde con el proceso que venimos desarrollando con el instituto, sí es un poco una limitante el hecho de que el pago de la tarifa haya sido como restringido, es decir, como no se le ha pagado a muchas organizaciones, la respuesta de las organizaciones es como todavía muy prematura, es decir, mientras que no haya el pago de la tarifa no se va a recoger material que no tenga mercado, ¿sí? Y que es una respuesta que nosotros hemos venido identificando, y es como una actividad bastante interesante porque el rol nuestro como academia no podría sencillamente limitarse a coger, pues, digamos, los datos que ya tuviera la superintendencia y nosotros hacer análisis, pues, sobre cosas que no son. Entonces hemos hecho toda una labor de conversar con las organizaciones, de preguntarlos, de que nos enseñen y nos eduquen, nos digan mire cómo es, etcétera. Y en ese proceso, en muchas organizaciones de las que llevamos, pesa mucho el tema de se paga o no, bien o no se paga bien el material. Un tema que está identificado ya esta mañana, pues a todos nos dieron la buena noticia, es que el gobierno y a veces las políticas públicas están tan desconectadas que evidentemente unos materiales con impuestos se hacen mucho menos atractivos que otros que no tienen impuestos, y eso genera unas distorsiones en la misma actividad de aprovechamiento. Ahora, para las organizaciones que ya han empezado a recibir concepto de tarifa, nosotros consideramos que eso empieza a ser un incentivo bastante importante para recoger más material. Eso creo que es evidente en la medida que los pagos por parte de los operadores de no aprovechables empiecen a ser, digamos, generalizados en todo el país. Que ustedes están llevando como no aprovechables, sigue mezclado con mucho material aprovechable, o eso ha venido disminuyendo, como lo ven ustedes, porque todavía nosotros no tenemos la información, los reportes todavía son tan pequeños, ¿cierto?, de la información, que nosotros no podemos en realidad hacer esos análisis, pero quisiera de lo que ustedes han vivido, ¿cómo se ve eso? Pues nosotros hemos evidenciado dentro de nuestras áreas de prestación, no solo en Bogotá, sino también en la operación de Cali, que la gente ya, o sea, el tema de la separación en la fuente lo han venido como asimilando, no con la diligencia y con la rapidez que uno quisiera que eso se evidenciara. Sobre todo en el tema de la operación de Bogotá, se han venido desarrollando actividades en conjunto con algunas asociaciones de recicladores como para fomentar el tema de separación. Ahora, en cuanto a la presentación de los residuos, sí hemos notado cambios, pero no en la disminución real de las toneladas, no hemos visto un cambio significativo. Entonces, ¿qué pensamos?
que ahora lo que pasa es que se están evidenciando formalmente los materiales que estaban llegando a las estaciones de clasificación. Entonces, ahí hay un tema de asimetría en la información que nosotros como prestadores también hemos como evidenciado. Bueno, se evidencia la labor del reciclador, se evidencia la educación y la formación en las unidades de multiusuarios, en los colegios, en las áreas de prestación, pero no vemos que el balance de masa o lo que está llegando al relleno sanitario realmente esté disminuyendo. Entonces nosotros decimos, hay un dato, hay algo que falta dentro del esquema y sería chévere que pudiéramos como identificar entre todos a dónde está yendo, qué está pasando con esos residuos. Yo ahí tengo una postura Bastante crítica, y es que todo el mundo cree que el reciclaje nació hoy, y no es así. La situación que tiene que ponerse en clara evidencia es que efectivamente lo que hoy se reporta es lo mismo que se reportaba hace un año o hace 5 años, más o menos, ¿cierto? La diferencia en el relleno sanitario no se va a dar de manera inmediata, porque precisamente las cifras que están apareciendo hoy son las cifras que hasta ahora estamos empezando a construir, porque antes no había un sistema que nos obligara a reportar. Teníamos las cifras en la industria. Si la industria había comprado 2.000 toneladas o lo que haya comprado, eso era lo que se lograba extraer del flujo de residuos. Para que mejore la situación, y por eso no estamos dispuestos a que nos midan por ese rasero, porque no se ha hecho la siguiente tarea, que es, bueno, todos contribuyendo a que se separen la fuente, porque hoy hay una cosa que nos pasa, y es la gente sigue entregando el material de manera separada. Y además hay una cosa que tienen que reconocer los operadores del servicio público de aseo, y es que en su propaganda le dicen a la gente: solo saquen las canecas de la basura en el momento en que pasa el carro. Pues si es en el mismo momento, si sacan la basura en el momento en que pasa el carro, todo lo que hay en esa caneca de basura que se podía rescatar, no lo vamos a poder rescatar porque lo va a llevar el carro. Esa es una propaganda que nosotros creemos que tiene que empezar a cambiar, porque está muy bonito que hagan algunas campañas de separación en la fuente, pero eso no tiene la misma dimensión que promover que efectivamente permitan que las canecas de la basura estén a disposición de los recicladores como mínimo 6 horas antes, o que se haga una propaganda de tal manera que la gente realmente, no importa a qué hora saque la basura, pero la saque separada. Porque le puedo asegurar que si los recicladores, y aquí se dio el ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga, la gente empezó a sacar de manera separada y los recicladores no organizados llegaban antes de todos los otros operadores, y se les llevaron todo el material a los compañeros que estaban organizados. Entonces ahí hay una demostración de eficiencia del sistema de aprovechamiento y de la capacidad de los recicladores. Pero si nos ponen a competir en un horario en donde acabó de llegar el carro de la basura y se están sacando las canecas, ahí el reciclador no logra rescatar nada. Luego no nos pueden pedir que hagamos una disminución importante de las toneladas que llegan al relleno sanitario cuando no se ha hecho la tarea. Nora, sobre eso sí yo quisiera hacerle una apreciación. Nosotros, los prestadores de no aprovechables, también tenemos unos compromisos bastante grandes a nivel de saneamiento básico. Compromisos que tenemos no solo por la normatividad, sino por los contratos que tenemos con cada una de las entidades territoriales. Uno de esos es el criterio de área limpia. Entonces nosotros no podemos decirle al usuario: saque la basura cuando usted quiera y como usted quiera, porque se van a incrementar los puntos críticos, la disposición de vida, usted sabe todo lo que eso genera. Ahora bien, si hay separación en la fuente, que usted misma lo está diciendo, o sea, esto no es una cosa que la sacamos del sombrero ni salió ayer, es una cosa que sí se ha fomentado en la separación en la fuente. Ahora, lo que nosotros, los prestadores de no aprovechables, necesitamos es que ustedes también se acerquen, nos compartamos los horarios, que es parte del proceso de formalización. Usted lo sabe, que está dentro de las fases del proceso de formalización. Si nosotros conocemos cuáles son las rutas, al menos los horarios, porque entendemos que el diseño de una microruta y todo este tema tiene un tema de complejidad operativa, pero si nosotros conocemos cuáles son sus horarios, a dónde están ustedes, nosotros podríamos acomodarnos a eso. Y esos ejercicios se han hecho, lo hemos hecho en Cali, se ha hecho en Bogotá, en algunos barrios
de la localidad de Kennedy, nosotros podemos saber en qué momento nosotros tenemos tal ruta, vamos a pasar a las 6 de la mañana, pues el reciclador cuadramos de manera tal que los recicladores puedan llegar antes a la zona, pero no podemos en virtud de propender la actividad, podemos desconocer que si no lo hacemos bien, también vamos a tener un tema de salud pública. Ahí es donde están los elementos de Coordinación entre prestadores que no se ha dado. Pero no es porque los recicladores no hayamos acudido, es porque efectivamente, y lo entendemos perfectamente, pero ahí es donde hay que hacer ajustes al modelo operativo de recolección de todos los residuos. Efectivamente, los prestadores no pueden seguir diciendo que en procura de ayudar a los recicladores no pueden cumplir con su prestación. No, por el contrario, tienen los prestadores que ajustarse a que hay un nuevo elemento que ellos están obligados a observar, y es ese. Las rutas y las frecuencias y los horarios son los mismos de ellos. ¿Cuál es la necesidad que tenemos urgente? Es que la propaganda no siga haciendo saque su caneca a la misma hora que pasa el carro, porque eso se pierde, eso se cae de su lógica. Si yo llego a la misma hora que el carro de Ciudad Limpia a competir por una caneca, ya no puedo sacar ningún kilo de esa caneca. Pero ahorita las microrutas no son fijas. Las microrutas y el ruteo como tal tienen unos horarios que oscilan. Yo creo que unos rangos. Y es un ahí el tema de decreto nos da algo que igual está incluido dentro del decreto, y es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Porque el modelo ideal, ¿cierto? Parte de decir, vamos a tener unas rutas selectivas. Entonces, como lo hicimos acá un poco en Bucaramanga, el esquema en Bucaramanga ya está un poco mucho más organizado. Pero hay que tener en cuenta otra cosa. En términos de los avances que se han venido teniendo en la ciudad. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la ruta selectiva tampoco es exclusiva. Es decir, no podemos decir que entonces este proceso es muy bonito con 3 o 4 recicladores organizados y bien uniformados y 20 recicladores excluidos, porque eso tampoco no lo dice ni el decreto ni la norma superior, que es en este caso el auto 75. Federico y Beatriz. Bueno, acá hay un elemento que quisiera resaltar, que mencionó Nora, y es muy importante. Para la academia y para el trabajo que está adelantando el instituto, la calidad y la disponibilidad de la información es absolutamente clave para hacer cualquier tipo de análisis. Y eso pasa en muchas, digamos, actividades económicas, y en el caso del aprovechamiento es muy difícil hacer análisis relativamente tempranos con información que no es disponible. Es decir, no hay información para, digamos, para tener la trazabilidad de la información de la evolución de la cantidad de material que ha venido aumentando en estos 30 años. Ayer teníamos un poco la discusión de qué tan pertinente es esa transitoriedad de 5 años, si eso es suficiente, si la información con la que nosotros disponemos para hacer análisis no es precisa, no es clara, no está completa, difícilmente podemos cumplir ese error articulador. En ese caso, digamos, en el instrumento de la entrevista y los grupos que estamos haciendo con la Universidad Nacional y las organizaciones de recicladores, es absolutamente clave que la información sea verídica para que eso empiece a tener una trazabilidad, porque si no, es muy complicado hacer un análisis de está llegando más o menos desechos al sitio de disposición final. Eso es muy importante, igual con el tema de las rutas, porque al nosotros estar conversando y al estar tratando de sistematizar la información de las organizaciones, eso nos permite entender de una manera más clara, y con el dato y con la evolución del dato, cómo puede haber esa coordinación, por ejemplo, en el tema con el de no aprovechables. Es muy importante, y quería pues hacer un poco de énfasis en el comentario que pertinentemente hizo Nora hace un momento sobre el tema de la información que no se tiene y que hasta ahora estamos empezando a recoger. Beatriz. Bueno, yo creo que aquí evidenciamos el hecho de que necesitamos unos mecanismos articuladores en el proceso. ¿Por qué? El decreto, efectivamente los recicladores de oficio llevan haciendo la labor durante hace más de 40 años, y efectivamente cuando se hace un balance de masas, lo que uno inicialmente, teniendo en cuenta que apenas estamos iniciando, puede simplemente inferir,
es que es probable que lo que esté sucediendo es que lo que se está registrando inicialmente corresponde a una corriente que jamás fue identificada. Y en ese orden de ideas, en esa corriente que jamás fue identificada por la informalidad en que se realizaba la labor, pues digamos que hoy apenas estamos empezando, porque no había sistema, porque no había por qué inclusión, reportarlo. porque no había necesidad de reportarlo, efectivamente, pero digamos que ahora lo que podemos inferir en ese momento es que hasta ahora realmente estamos evidenciando cuál es la corriente real de materiales aprovechables que están siendo reincorporadas al ciclo productivo y que efectivamente eso marca una necesidad obviamente de trabajar de manera conjunta, tanto en flujos de información como en todo lo que tiene que ver con las campañas de separación en la fuente para poder generar ya unos datos o una estadística y más bien, yo pienso que es más bien graficar el proceso, porque ahorita estamos iniciándolo. Construyendo la línea de base. Exactamente, estamos construyendo una línea de base y ya a partir de ahí generar información que nos sirva ya en la planificación, no solamente de una operación de un servicio público, sino además en la planificación en términos de ya tomar decisiones a nivel de políticas públicas que vayan mucho más en el marco del aprovechamiento y, ¿por qué no? Creo que ahí la academia también tiene un rol muy importante. Uno, si bien lo dicen, es el tema de información, pero por eso hacía el llamado hace un rato diciendo hay que segmentar los residuos, hay que segmentar los recicladores, porque si no, dentro del modelo de aprovechamiento vamos a crecer a ritmos exponenciales y vamos a pasar a reportar 3 millones de toneladas, que es lo que maneja toda la cadena de reciclaje, ¿sí? Y acá lo que se quiere en el entendido de la norma es ver el reciclaje doméstico, el servicio público que presta, ¿sí? Entonces hay que delimitar bien eso. Entonces esa parte de delimitar la información y tener información veraz y real. Dos, en cuanto a la disminución o aumento de materiales que van a relleno, primero estamos muy cortos, es incipiente la instauración del proceso, pero en el caso de nosotros sabemos que metales es uno de los componentes que menos se van a relleno, porque es lo que más se recicla. Por eso yo hacía énfasis en que hay unas cadenas maduras, unas que vienen en proceso y otras incipientes. Esa caracterización de cada uno de los materiales es lo que se debe identificar en los rellenos para después mirar con unos cortes transversales, mirar la evolución durante el tiempo y determinar, oiga, estos materiales incipientes que normalmente son los que deben estar yendo a relleno, ¿crecieron o no? ¿O cuál ha sido su comportamiento? Hacer ese corte, hacer esa evaluación con una caracterización, un muestreo en el relleno. Muy bien. Julián, y tocó un tema que a mí me parece que es importante en el que entremos en este momento y tiene que ver, lo tomamos muy incipientemente dentro del servicio público y es esa, la diferenciación del servicio público y qué es servicio público y qué no lo es. Y ahí hay dos temas que creo que son fundamentales. Uno es la identificación de los usuarios domiciliarios, ¿cierto? Y otra es la identificación de los usuarios aforados, ¿cierto? Julián, yo creo que me dé este dato, por ejemplo, en chatarra. En chatarra, de lo que usted preguntas difíciles. No, de lo que usted recoge, de lo que usted recoge, ¿cuánta chatarra puede provenir usted me está hablando de casi 1 millón de toneladas en el sector? ¿Cuánta chatarra puede provenir del servicio público domiciliario? Le digo la respuesta, no sé. No sabemos. ¿Qué tipo de chatarra generamos nosotros en los hogares? El PET sí es domiciliario, la chatarra no. Mire, hace poquito estábamos en la consulta y en unos estudios para el proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor para mirar cuál es la generación de envases de enlatados, tapas y otros empaques de acero. Y le dije, la verdad no sé. He hecho la consulta interna a los jefes de planta, a los clasificadores, tanto en planta como en acopios. ¿Cuál es su estimación? Me dicen pueden ser el 2%, puede ser el 5% de lo que recibimos. Pero realmente saber cuánto es doméstico, muy complejo. ¿Qué hemos identificado? Hemos identificado unos canales y a los cuales les compramos. Unos que son industrias, que viene creciendo,
que hoy estamos hablando de alrededor de un 20%, el 80% son chatarreros, bueno, casi el 80%, y el 1% desintegración vehicular. ¿Sí? Pero llegar al grado de detalle, saber cuánto es servicio doméstico, esa tarea le aseguro que no la sabe ni una bodega de reciclaje. Porque llega a las mismas Bodegas intermediarias grandes, además. Lo que venga de alguna industria y lo que venga del domiciliario llega a la misma bodega. Y lo que recibe la industria es 1000 toneladas que le despachó esa bodega. Y es que una bodega de reciclaje hoy día recibe, una bodega pequeña tiene alrededor de unos 15 a 20 o 25 recicladores de oficio que van y hacen su ruta y recogen y llevan. Pero en esa misma bodega llegan los niños y las amas de casa a dejar el reciclaje. Llega el pequeño taller o la pequeña industria que va y vende allá. ¿Se acuerdan lo que yo le decía de la titularidad del residuo? Eso es lo que hace falta definir en qué segmento, en qué espacio es de los recicladores o es mío o es de la industria. Porque yo como industria pasaba ayer con la universidad, decía, yo puedo vender a quien yo quiera en las condiciones que yo quiera, sí o no, porque, pero si le dicen, oiga, es que lo que sea generación doméstica o generación institucional de aquí para allá tiene que entregárselo al servicio público de aseo en el esquema de aprovechamiento, ya se entiende que son organizaciones de recicladores, pero si no se lo delimitan, puede decir, es mío y yo se lo vendo a quien yo quiera, porque no se han tomado la tarea de definir esa titularidad, y es una responsabilidad que el gobierno sabe que tiene que hacerla si quiere esquematizar bien el esquema de reciclaje en Colombia, pero es una camisa de once varas en la cual no va a dar la pelea. Yo difiero. Yo la verdad creo que no es por allí. O sea, si nos vamos a la norma lo que establece es que el residuo es tuyo hasta tanto que no lo presentes. Cuando lo presentas, ahí el residuo viene a ser por parte de los separados, reciclador de oficio, y lo que debe irse a disposición final, el operador de no aprovechables. Creo que es mucho como un tema de cuál es la responsabilidad mía respecto a ese residuo, y yo como generador, qué es lo que tengo que hacer. Porque sí, yo puedo en mi casa volverme mini bodega y se hizo el ejercicio 2 años de todas las latas de cerveza que se tomó. Le dieron 200.000 pesos, una cosa así, 2 años de todas sus latas. ¿Para qué? Pero más allá de eso es, ¿qué representan esos 200.000 pesos para este usuario independiente solito? ¿Y qué representan esos 200.000 pesos para un reciclador de oficio? Porque es que aquí todos tenemos un trabajo, todos vamos todos los días, tenemos una labor y buscamos una remuneración. Este extra mío que yo quiero hacer porque identifiqué ya que el material tiene un potencial de aprovechamiento y un precio, entonces ya es mío. Porque ahí, o sea, ese es el fenómeno, de hecho, que en este momento se está dando. En Cali al menos es así. Ya, y como tú lo decías, hay mucha gente identificando que el material tiene un potencial de aprovechamiento y un precio, y entonces ya ahí sí es mío. Antes no lo quería. Entonces, creo que es un poco desde esa responsabilidad que tenemos, además del reconocimiento de que no solamente ahorita que yo identifico que él tiene un precio y que puede haber una remuneración a cambio, sino que es que hay una población que realmente ha hecho un trabajo toda su vida y que realmente ya es necesario que nosotros empecemos a remunerar esta labor. Y adicional a eso, que para ellos realmente significa lo que para nosotros significa el sueldo. Es así de sencillo. Entonces yo no creo que es tanto de la titularidad, porque si no, ahí esa es una pelea que jamás vamos a acabar. Y si a eso nos vamos, y si me voy a la gran industria, pues la gran industria me va a decir, empecemos porque es un residuo sólido. Porque entonces, para mí, el cartón que yo genero o el PET que yo genero ni siquiera es un residuo, es simplemente un subproducto que yo puedo reincorporar al ciclo productivo. Entonces ahí creo que es una pelea, o un excedente industrial. Entonces esa es una pelea ahí que jamás vamos a acabar. Sí, pues si le ponemos un dueño, creo que no. Federico y Nora, y vamos a romper un poco el protocolo del panel porque acá están que se hablan, y si alguien más quiere opinar de ese tema, vamos a dar entonces que el público también intervenga.
Perfecto. Ahí hay un elemento adicional que de la academia también hemos identificado y que complejiza más el tema, y es que la definición de un bien público, un servicio público, es que ese bien o ese servicio no sea excluyente y no sea rival. Entonces, el aprovechamiento o que no le recojan, digamos, los residuos no es excluyente por ley. A todo el mundo le tienen que recoger, pero uno no puede discriminar quién sí saca y quién no saca, ¿sí? O quién paga y quién no paga. O sea, toca recoger la basura, pague la persona el recibo, no pague el recibo. Y como no es como la luz, que hay un contador, o el agua, realmente no se puede individualizar, pero el cobro de la tarifa pues a mí me va a llegar. Entonces, digamos, en últimas del ciudadano, que es un poco, creo que para donde iba lo de William con la chatarra, es cuánto de la tarifa que yo estoy pagando puede provenir de una chatarra que no es producida domésticamente y que no haría parte del servicio público que yo en últimas estoy pagando. Y identificar eso es muy complicado, y más si a eso se le suma, por ejemplo, el tema de que entonces hay impuestos en algunos materiales y esos no se recogen. Si fuera el servicio público, tendría que recogerse con independencia de otros elementos. Esos elementos existen. Entonces eso hace mucho más complejo la identificación de quién produce el material, de cómo se cobra la tarifa, porque finalmente no está atada a la producción real de material aprovechable por casa. ¿Sí? Es como algo que... Pero yo difiero de todos. Porque voy a poner solo un caso, el de caso de Bogotá. Hay 2.400.000 usuarios. De esos solamente 185.000 son usuarios aforados. ¿De dónde viene la basura aprovechable de Bogotá? De los domiciliarios, de los usuarios. Ya sean agrupados o desagrupados. O sea, ahí también hay la necesidad de conocer un poco el servicio como tal, ¿cierto? Entonces, porque además hay una situación, le voy a poner ejemplos. El Banco de Colombia no saca su material reciclable a la calle. Se lo vende directamente a Cartón de Colombia, se lo vende directamente a Kimberly, lo que saca de material aprovechable. Los bancos, las universidades, aquí quedó claramente el ejemplo. La señora de la universidad no le vende a una bodega de recicladores, la señora de la universidad le vende a un empresario de aprovechamiento final, que pasa muchísimo. Todos los empresarios de aprovechamiento final en papeles, básicamente en papeles, le compran directamente a los grandes generadores de ese tipo de materiales. Entonces los bancos no van a ir a venderle a una bodeguita de recicladores ni a una bodega de intermediarios. Cosa diferente que pasa con la chatarra, porque la chatarra en un desmonte, efectivamente, como no salen más de, mejor dicho, un desmonte muy bueno sacará 10 toneladas de chatarra. Una demolición, básicamente. Esa demolición no se va a ir a sacar no se va a ir a poner a seleccionar toda la chatarra y llevarla directamente a la siderúrgica, porque ese no es su papel, ¿sí? El demoledor le pide a cualquier intermediario o a cualquier organización de recicladores: yo voy a separar tal cosa, ¿cuánto me da por eso? O llévese eso, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tener una clara identificación de cómo es el servicio también, para poder identificar cuál es la procedencia de esos residuos. Entonces, para tranquilidad, doctor William, efectivamente lo que hoy está llegando a aprovechamiento viene de la basura domiciliaria. De hecho, la mayoría de las organizaciones de recicladores no le prestamos servicio a los aforados. Es muy contado, porque la mayoría de los aforados quieren que se les pague el material, que se les preste un servicio adentro, esculcando todo. ¿Cuáles son aforados? El centro comercial. El centro comercial es un aforado, pero quiere que uno le haga la prestación del servicio adentro, seleccionando todo, y una vez seleccionado todo, además le pague lo que vamos a sacar de material. Y eso pues debe ser una política, por lo menos nosotros no tenemos como política prestarle servicio a ese tipo de generadores. William, es que se habla uno. La pregunta de William es espectacular, porque ese es yo creo que las conclusiones parecen de todo lo que dicen. Estamos en un tema de economía circular, en el mundo salen desechos, entonces, y el meollo en el que estamos hoy aquí es porque los que hacemos reciclaje nos quieren meter en un servicio público. Saque los recicladores,
saque las bodegas y saque la industria, no existimos. ¿A dónde va lo que yo desecho en mi casa? O sea que sí, pues si vamos a concluir, entonces sí sería un servicio público. Porque si usted nos saca a todos, los que estamos aquí haciendo reciclaje, lo decía doctora Caona, sí se convierte en un servicio público si no existimos nosotros, porque tenemos que llevar todo lo que se echamos en la casa al relleno sanitario. Y ahí es donde las conclusiones que podríamos llevar aquí en este evento es un tema de economía circular, pero el meollo de nosotros es que nos tenemos que volver, lo hemos dicho todos acá, nos tenemos que volver, porque la norma y el mundo, servicio público. Yo creo que sí, sacándonos a nosotros. Teoría. ¿Tú quieres pedir algo para cerrar este tema? Bueno, entonces, allá hay... buenas tardes, una sugerencia. Yo creo que a usted le faltó el organizador del foro, le faltó un personaje muy importante ahí, que es la representación de la comunidad, que son los que dan la plata y dan el producto mensualmente. Ese es aquí acá en el foro final le faltó. Gracias por la... Sí, tiene toda la razón. Nos faltaron los ciudadanos que en el foro. Bueno, vamos a pasar a lo último, ya cerrando un poco, vamos a concluir. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer preguntas primero y al final, para que lo vayan pensando también, quiero que cada uno de ustedes me cuente cuál es la conclusión más grande que encontraron de estos 2 días de trabajo. ¿Listo? Bueno, acá una pregunta para William, y nos dice que cómo podría competir el sector de la siderurgia en el mercado, pues contra esas potencias que usted mencionó que en este momento están generando tantas dificultades. ¿Cómo podemos competir? Necesitamos desarrollar más tecnología, innovación en aras de la competitividad. Tener unas reglas de juego claras y justas en los términos de libre comercio y libre mercado, porque hoy día China está demandado por Europa, por Estados Unidos, por México, por leyes antidumping. Y cuando les decía, oiga, el tema del consumo energético es un costo alto, pero en China subsidian la energía y acá llega un acero más barato y sin cumplir normas de sismoresistencia. Hemos hecho muchos avances en temas de reingeniería, en temas de buscar una reorganización por el mismo comportamiento de nuestro mercado y de la economía, de sobrevivir, pero hace falta buscar otras alternativas para la utilización de otro tipo de productos y subproductos que quedan dentro del mismo proceso siderúrgico. ¿Cómo es la pregunta, por favor? Que si creen que eliminando el IVA de la cadena de intermediación, dejémoslo así, generaría un aumento en la tasa de aprovechamiento. No. Comparto su nombre. Él dijo que yo iba a decir que sí, pero digo que no. Depende de la separación. Bueno, cuénteme entonces, ahora que dijeron que no es el IVA el factor. No es el IVA el factor. Yo creo que hay que hacer énfasis. Hay que hacer énfasis en que necesitamos urgentemente en que efectivamente haya separación en el sector. Depende de la separación, necesariamente. Federico tiene... Bueno, pues obviamente el tema de la cadena, etcétera, pero en últimas el IVA resulta afectando el precio, es decir, claramente la separación es clave, pero los impuestos son incentivos o desincentivos, ¿sí? Y eso en algún punto suma. Si no hay IVA, por lo menos los materiales, o sea, que uno puede decir, los materiales que hacen parte del proceso de aprovechamiento, si unos tienen IVA y otros no tienen IVA, eso distorsiona. ¿Que en qué medida puede que sea en menor medida que no haya separación en la fuente? Pero evidentemente si unos materiales son sujetos de impuestos y otros no, eso afecta el comportamiento. No, pero hay que comprender, perdóneme, pero hay que comprender claramente la estructura de impuestos, como se impositiva. Y mire, todos los materiales han tenido IVA por siempre. Lo que pasa es que muchos intermediarios y muchas organizaciones incluidas también, simple y sencillamente se cogían el IVA para tener un mayor capital de trabajo.
La distorsión está en que en realidad ellos podían pagar un poquito mejor el material que los que respondíamos por los impuestos. Entonces no es el factor, no es el impuesto del IVA el factor que está pesando en que se aumente la tasa de aprovechamiento. El factor determinante es la separación en la fuente. Y también algunas, vuelvo ahí a darte palo, no me voy a... Ya estoy acostumbrada. Y el otro factor determinante es eso, ¿no? Que efectivamente haya una debida articulación entre prestadores, porque si no se hace esa tarea, muchos materiales van a seguir llegando al relleno sanitario, porque es imposible rescatarlo en el tiempo que nos tenemos a disposición. Ahí volvemos a un tema de el acceso al material. El acceso al material se asegura más cuando hay separación en la fuente, y si no hay separación en la fuente, tiene que haber como mínimo un rango de tiempo mayor al que hoy tenemos para poder rescatar más materiales. Ahorita, pero es que el tema de la separación de la fuente, y sé que la varilla va para nosotros en el sentido de que nosotros recogemos todo lo que encontramos, pero es que el tema de separación de la fuente tiene que ser un tema de política pública. Y yo les decía ayer, así como el Ministerio de Ambiente sacó a todos los medios de comunicación la campaña de sus 3 bolsas, que además eso es ridículo, nosotros desde nuestro sector, desde servicios públicos, debiera existir la misma divulgación para el tema de separación en la fuente y hacer énfasis en el reconocimiento de la actividad de ustedes, enseñarle a la gente que esto tiene una connotación no solo ambiental, sino que es un servicio público que usted lo está pagando, y como lo está pagando, hágalo valer. Nosotros no depende solamente del prestador de no aprovechables que llegue o no llegue al relleno sanitario, porque yo como obligo al usuario a que se pare o no se pare. Tú estás muy niña y no conoces la ley 142. Ay, gracias, mi amor. Tú estás muy niña y no conoces la ley 142, pero la ley 142 está desde 1994. Y la ley 142 dice que los prestadores del servicio público de aseo están obligados a hacer las campañas y la divulgación necesaria para el manejo adecuado de los residuos. Claro. No nos podemos venir a decir mentiras aquí en este foro, y es: los prestadores se han ocupado de manera exclusiva de hacer la mayor rentabilidad posible, y claro, las campañas les valen plata. Entonces no pueden hoy decir que no era su responsabilidad. Sí ha sido su responsabilidad, y yo creo que en este momento lo que tendrían que hacer es empezar a asumir esa responsabilidad que han dejado de cumplir. Claro, no pueden seguir dando excusas. O sea, no, es que no son excusas. Lo que pasa es que tampoco podríamos entrar a generalizar que todos los prestadores de no aprovechables no están haciendo bien su tarea, como si generalizáramos que todos los recicladores son personas que no se quieren organizar. O sea, tenemos que entender que esto es un proceso que es para todos. No, pero ustedes llevan 30 años de ventaja, nosotros no, preciosa. Ustedes llevan 30 años de pago de tarifa, en donde dentro de la tarifa que se le pagaba al prestador del servicio público de aseo estaba hacer las campañas de manejo. Yo creo que la postura que estás tomando no es la postura adecuada. No pueden seguir dando una excusa a una cosa que no tiene excusa. No, lo que pasa es que eso es un tema, vuelvo y te lo digo, es un tema de articulación. No, es un tema de responsabilidad. Y los prestadores tenemos esa obligación, y eso es una obligación que además nosotros nos vigila. O sea, no podemos decir que es solo una responsabilidad de una parte o de un actor. Pero es que a ustedes sí se les ha pagado por esa responsabilidad. Bueno. A ustedes sí la tarifa les ha pagado esa responsabilidad y no han cumplido. Así de sencillo. Bueno, vamos a Beatriz y Uli. Bueno, metiendo la cucharada y a riesgo de darme palo yo misma, creo que no es una responsabilidad señalar al operador, señalar al reciclador. Creo que realmente sí es un tema de responsabilidad conjunta, incluso donde entramos el ente territorial a hacer campañas, y sobre todo creo que es un tema sí de articulación, más allá que de muchísimas campañas, es además de articular el discurso, porque muchos de nosotros salimos a hacer capacitación. En Cali nos pasa, dentro de la misma administración, diferentes organismos salen a hacer capacitación y dicen un discurso, el prestador dice otro discurso, el reciclador dice otro discurso, y a la larga terminamos confundiendo al usuario y no se logra el objetivo final, que es, digamos que
Antes del 596, la responsabilidad sí estaba más direccionada hacia el prestador y hacia el ente territorial. Hoy, independiente, o sea, creo que es un tema muy de educación que nos falta muchísimo en campañas por todo lado, pero creo que hoy, más allá de pronto de ponernos en que si cumplimos o no cumplimos hacia atrás, es ver cómo vamos a cumplir en este momento y más bien cómo nos vamos a articular, sobre todo unificar un solo discurso que además nos permita a nivel municipal, regional y nacional aumentar esas tasas de aprovechamiento, porque realmente sí necesitamos, y digamos, sí estoy de acuerdo, me pareció terrible ver que vamos a sacar, no sabemos manejar, separar en dos básicas bolsas para agregarle una adicional. Entonces creo que sí tenemos que concentrarnos muchísimo en ese tema del manejo y de la separación. Muy bien. Bueno, vimos esta. Acá en el tema de generar mayor reciclaje y mayor recuperación de los materiales que van a los rellenos y en toda la cadena, coincido en que debe haber una articulación de la política pública, pero es una articulación de todos los que estamos en este escenario. Cumplí el tope de régimen simplificado, me paso a otro, y no ha permitido que haya una continuidad del negocio de las personas que realmente manejan el reciclaje por miedo a la fiscalización, al pago de impuestos, a la DIAN y a otros temas. Si queremos incentivar el reciclaje, debería haber un incentivo para la generación en la fuente y para que los grandes generadores permitan integrar el reciclaje. Cuando hay un beneficio que sea tributario, que sea algo para la ciudadanía, para los grandes generadores, ahí sí vamos a empezar a ver las bondades en los incrementos de material reciclado. Pues, diferencia entre sensibilizar y cambiar conductas. Y él me decía, a usted lo sensibilizan diciéndole, usted fuma, pero usted cuando fuma se va a morir. Usted quedó sensibilizado y 2 días dejó de fumar, pero al tercero ya volvió a hacerlo. Entonces, tiene que cambiar, tenemos que es esa meta de cambiar los hábitos, y para cambiar hábitos tenemos que, creo que estamos llegando a un acuerdo muy interesante, es que desde todos los sectores tenemos que empezar a construir ese punto. Bueno, tengo otra pregunta y hace parte un poco del proceso de formalización. Cuando un reciclador no se quiere formalizar en una organización o una cooperativa, ¿cómo lo vamos a obligar a que no sea así? Entonces, no sé si Beatriz de pronto quiera como esa pregunta. Ese es de hecho uno de los retos más grandes que tenemos, porque en Cali, por ejemplo, tenemos del censo del 2015 tenemos un dato de 3.987 recicladores de oficio, entre los que en teoría son recicladores sí o sí. Sí. Ya lo pusiste tú misma en duda. No, desde el principio, porque justamente la metodología Censal no nos permite identificar efectivamente si la persona es o no reciclador de oficio. Pero sí tenemos una población de esos 3.000 y pico, tenemos realmente reportados por las organizaciones 1.050 recicladores organizados, es decir que un poquito menos del 30% realmente están organizados. Es un reto, y es un reto, yo pienso que van 2 vías principales. Una, desde la administración, cómo fortalecemos y cómo abrimos los espacios para generar esos procesos organizativos, y además cómo fortalecemos los procesos de liderazgo que se dan a través de las mismas organizaciones, porque el comentario que recibimos constantemente, al menos en Cali, de los recicladores que no están formalizados, es que no se cree en la organización y en la formalización. De hecho, para muchos representa simplemente el costo mensual de estar asociado, pero no hay un beneficio en términos de mejorar su calidad de vida, y creo que ese es el mayor reto que tenemos, porque pues finalmente, y Nora lo dijo, no, la formalización es muy bonita cuando están todos organizados, pero el contexto real es que tenemos organizados haciendo la ruta, y además tenemos el reciclador, y que no podemos desconocer además, porque él mismo lleva 20 años y tiene su gente súper identificada que le da el material, y a él tampoco lo podemos excluir. Entonces,
Lo que estamos proponiendo más bien es como generar una estrategia que nos permita, con las organizaciones de recicladores de oficio, finalmente ellos son los quienes están en campo, que limitan su capacidad asociativa. Sí, no sé si no, confío en mi líder, muchas veces históricamente los han usurpado, los han defraudado, robado, eso limita que ellos quieran asociarse. Se han identificado una serie de causas, pero si hoy día no quieren trabajar, perfecto, no reciben tarifa, incluso podrían recibir tarifa si ellos se dan como individuales, ¿sí? Bueno, Pues individualmente no, pero si van a una asociación de recicladores. sí, y van migrando de una asociación a otra. Pero el hecho de coger e identificar las razones por las cuales no se quieren asociar y llevarlos a venderles, más que sensibilizarles, a cambiarles sus hábitos de comportamiento, a mostrarles las bondades de la economía solidaria, en qué consiste, en trabajar en conjunto, no por mí, sino por el colectivo de toda la asociación o todos los que pertenecen a una cooperativa. Ahí está el asunto para llevar un modelo donde ellos dejen de pensar en mi yo y en mi núcleo y empiecen a pensar en el colectivo y que pueden crecer como empresa, como una empresa que en el futuro puede ser autosostenible por ellos mismos, darle la bondad y enseñarles que de verdad ellos pueden ser empresarios. Es dejar de darles el pescado y es enseñarles a pescar en un esquema de valor compartido. Me parece lastimoso oír lo que estoy oyendo. Hace 25 años existía el Departamento Nacional de Cooperativas. Ahí surgen las primeras cooperativas del país. Efectivamente el país perdió esa institución, pero también ha ido perdiendo mucho del sistema cooperativo, y no es porque las personas no quieran estar en un sistema cooperativo. Lo que pasa es que ahora tienen más ventaja las sociedades anónimas simplificadas que una cooperativa. Y resulta que las cooperativas nacen de unir la fuerza de trabajo. En el caso de los recicladores, nosotros no tenemos capital para poner en un proyecto, sino tenemos nuestro trabajo, nuestros materiales. Eso es lo que podemos poner. Entonces, decir que los recicladores no entienden qué es el cooperativismo o no tienen sentido de lo que debería ser el cooperativismo me parece muy atrevido. Me parece muy atrevido. Yo te dejé hablar y te ruego que me dejes decir, porque estamos aquí en este espacio, las organizaciones de recicladores, gracias a que las organizaciones de recicladores que nacieron hace 30 años, que nacimos hace 30 años, hicimos la tarea. ¿Y cuál es? A ganarse 5 pesos menos en sus materiales para que la cooperativa o la asociación pueda tener el pago de un arriendo. Eso es solidaridad, ¿sí? Entonces, los recicladores efectivamente de manera independiente pueden recibir tarifa si hacen la tarea que les toca hacer, que es recoger el material, llevarlo y ponerlo en una bodega en donde se haga el resto del proceso. ¿Que es deseable que el mayor número de recicladores estén organizados? Claro que sí, pero entonces aquí yo también me lleno de satisfacción con una cosa. Hasta hace 5 años nadie ha dado un peso por las cooperativas y las asociaciones de recicladores. Hoy, como las organizaciones de recicladores tienen una conquista, y es que los recicladores puedan recibir un peso adicional por la prestación del servicio, entonces ahora sí hay un ánimo para asociarse. ¿Por qué de 5 años para atrás no había ese ánimo para asociarse? No es precisamente porque los líderes de los recicladores hayan sido ladrones, es porque efectivamente en un esquema de asociación y de cooperativismo no hay lugar al paternalismo. O pone o no puede estar ahí, porque no es una beneficencia, porque esto es muy costoso, es un trabajo muy duro. El reciclador que no está dispuesto a pagar sus aportes, que no nos los inventamos nosotros, hay una norma que dice que si usted no paga sus aportes, usted no es ni asociado ni cooperador. Que si usted no produce en la cooperativa, si la cooperativa de recicladores para recoger material y el señor no recoge material, no está contribuyendo al objeto social de la organización para la que se constituyó. Entonces, que es deseable que un mayor número de recicladores esté organizado y de manera efectiva, porque también hay organizaciones de papel, sí, organizaciones de recicladores que en realidad no recogen un kilo,
Entonces, yo creo que ahí necesitamos el concurso de la administración pública, porque quiero decirlo también, lo he dicho en otros términos en otro momento, pareciera que hubiera una fábrica de recicladores en cada municipio. La alcaldía y las entidades que tienen que controlar y verificar que sean, el censo es fácil de hacer, lo que pasa es que hay que tener efectivamente metodología. Claro, si usted va y le dice a una organización nueva de recicladores, deme el registro, deme el número de recicladores y demos la identificación, pues te va a llegar con 200 recicladores, ¿sí? ¿Cómo se hizo el primer censo en Bogotá? Se hizo yendo bodega por bodega en una frecuencia de 3-4 días, pero parado ahí todo el día el señor que iba a hacer el censo, sin avisar que iba a ir a hacer el censo. Entonces hoy iba, pero nadie sabía si mañana iba a volver a ir. Así se hizo el censo en Bogotá. Y creo que puede tener un margen de error, pero no igual al que yo le digo, tráigame su lista de asociados. Esto que estamos haciendo hoy día no es solamente el tema de la industria y conocer los avances que han hecho ellos, conocer lo que hacen las entidades territoriales, y la academia nos da más señas y nos da mejores indicaciones para poder proceder y hacer nuestro trabajo de la mejor manera. No es un tema fácil, estamos propendiendo en hacer prestar un muy buen servicio dentro de los términos de ley, pero a su vez que pueda servir para fomentar el mejoramiento de toda la sociedad a la que estamos prestando el servicio, no solo a nuestros usuarios, sino a todos los que hacemos parte del servicio público de aseo comunitario. Muchas gracias. Federico. Bueno, yo pues ya lo he dicho en repetidas ocasiones, y digamos que la principal conclusión que nosotros tenemos es que el tema de la economía circular y la actividad de aprovechamiento y los agentes que participan y los retos a los que nos enfrentamos, porque en últimas todos somos ciudadanos y todos respiramos también el mismo aire, y ayer pues la conferencia de la doctora Claudia pues otra vez nos volvía a poner de presente las implicaciones ambientales. Es que es una realidad muy compleja, que tal vez el análisis de la academia y tal vez de los órganos de control y todo llega más bien tarde, pero pues llega. Es decir, en últimas nosotros estamos entrando a analizar una circunstancia que yo, o sea, estando los 2 días en el foro y escuchando a todo el mundo y escuchando las discusiones y los debates que eran naturales que pasaran, uno se termina convenciendo de que sí hay que estudiar con mucho detalle muchas cosas y muchos procedimientos, y volver tal vez a mirar algunos elementos previos al tema del decreto, porque con el decreto no empieza todo, pero es como la herramienta que ahorita estamos empezando a analizar. Entonces esa es una como conclusión grande, y que nos nutre muchísimo el trabajo que estamos realizando con la universidad, porque nos permite tener una perspectiva mucho más amplia de lo que estamos haciendo con el tema de las entrevistas y el instrumento que se está aplicando con las organizaciones. Porque evidentemente el producto que tiene que sacar la universidad y la academia y empezar a construir a partir de eso no es un dato, una gráfica que sale de simplemente de la respuesta, sino del análisis y el valor agregado que le puede dar la academia a ese dato, a esa conversación que se tiene con las organizaciones y con los agentes. Y que la mayor conclusión es que estamos en un proceso, en un cambio, en generar unos mecanismos articuladores desde la administración, desde los prestadores, la academia, la industria, los recicladores, la comunidad además, porque todos finalmente hacemos parte de un sistema y todos tenemos que tener claridad respecto a nuestros roles, a nuestras responsabilidades también, y también a nuestros derechos y deberes, como decimos. Gracias, muy bien. Bueno, desde la industria, la gran conclusión es que hemos estado en un mercado articulado durante mucho tiempo. Hoy viene un reto muy grande con el 596, y es darle mayor protagonismo y reconocimiento a las asociaciones de recicladores y aumentar el reciclado. Y en vista que la cantidad de industrias requieren y tienen déficit de material, entonces
tenemos que trabajar en conjunto para buscar que esas tasas de reciclaje aumenten. Y eso es muy bonito porque la industria necesita progresar para ser competitiva, para involucrar innovación, involucrar temas de competitividad, de productividad, y ello requiere la integración, la articulación de todas las partes que estamos acá y que conforman la cadena de reciclaje, donde tenemos y hemos visto que hay una serie de falencias y nos tiramos la pelota unos a los otros, y es el momento de hacer un alto en el camino y replantear las cosas y trabajar en conjunto en pro del reciclaje, del medio ambiente, de la sociedad, de los recicladores que históricamente han desarrollado una labor muy bonita, del desarrollo del país. Entonces tenemos que hacer algo para involucrar también a la sociedad, hacer separación en la fuente y hacer no programas de sensibilización, sino cambios de hábito y de comportamiento para que de verdad haya mayor generación de reciclaje, mayor recuperación de materiales. Gracias. Señora. Bueno, yo creo que desde las organizaciones de recicladores comprendemos que el principal reto está en nuestro propio gremio, en los recicladores, con o sin acompañamiento. Entender en qué nuevo entorno estamos y proceder de esa manera. Creo también que de todas maneras hay una mejor situación en este momento que cualquier otro. Efectivamente las entidades del gobierno, unas con mayor grado que otras, van aceptando que existe un esquema que no es que sea nuevo, sino que es en la que está trabajando el mundo, y me parece muy bien que Colombia no se quede atrás de esa tendencia, porque en algún momento tenemos que estar más o menos a la par con otros continentes, como el continente europeo, respecto a cómo dejar de desperdiciar los recursos, que es un poco lo que yo entiendo más de la economía circular, porque sé que es muy complejo, pero para mí es cómo dejar de desperdiciar los recursos. Me parece afortunado y oportuno que lo haga la superintendencia, que nos tiene que vigilar y que tiene que, digamos, estudiar cómo es todo ese sistema. Pero repito, el principal reto es de los recicladores. Los recicladores tenemos que entender muy bien cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y cómo proyectamos, así como lo hicimos hace 30 años, de empezar a hacer un esquema organizativo, después de volvernos una alternativa de defensa de los intereses de los recicladores. Ahora, cómo concretar muy bien esos intereses de los recicladores. Muchísimas gracias. Por allá que... Muchas gracias. Pues primero que todo, agradecerle a todos quienes visitaron nuestra ciudad de Bucaramanga, porque esto ha sido muy importante, este foro nacional. Bucaramanga pues se alegra de contar con este primer foro, pero yo sí quiero colocarle un reto a la Superintendencia de Servicios Públicos, que en el segundo foro ojalá podamos decir que la presencia de la Superintendencia en Bucaramanga dio un resultado para que pagaran la tarifa a las organizaciones de Bucaramanga. ¿Por qué? Porque es que ya vimos y demostramos el avance que teníamos que hacer en cumplimiento del 596. Y ustedes eligieron a Bucaramanga porque somos un ejemplo del avance. Nos falta el 90% de lo necesario, la tarifa. Y creo que aquí no hay nada que detenga eso, es la voluntad de las empresas. Entonces yo sí quiero colocarle el reto que la superintendencia se apersone, nos acompañe en la mesa de conciliación de cuentas, que convoque a las 4 empresas, pues las 3 porque ya vamos a recibir el cheque de EVAP, a las 3 horas 4, y que por favor se dé un resultado positivo. Yo creo que Bucaramanga se lo merece, las organizaciones lo hemos hecho bien, y es hora de que se empiece a la superintendencia a demostrar que es vigilancia y control, y que no solamente para Bucaramanga. Hoy dimos a conocer aquí que muchas ciudades están a la par de Bucaramanga, y algo tan importante es que, reitero, nosotros no estamos pidiendo, como dice Nora, ya nos queremos empresarios, y no es limosna lo que estamos pidiendo, es el cumplimiento de la ley de la norma.
Entonces ese es el reto. Y eso también es una claridad muy importante. Agradecerles a todos los presentes por su acompañamiento. Fue una jornada muy enriquecedora para todos. A todos y cada uno de los panelistas también, a los expositores que estuvieron el día de ayer, porque nutrimos, y eso era lo que queríamos, posicionar este tema de economía circular en el país. Es una de las tareas que nos hemos venido dando desde el gobierno nacional y desde la estructuración de un COMPES. Entonces creemos que esos esfuerzos no son en vano y que una de las grandes conclusiones es que economía circular se hace con cosas como estas. A pesar de todas las dificultades que estamos haciendo, estamos aportando desde algo tangencial, no solamente desde el discurso o desde una política pública que queda guardada en un escritorio, sino en la ejecución de unos programas específicos. En este caso, el decreto 596, como se está ejecutando, está aportando a la consolidación de un modelo de economía circular en el país. Tenemos retos, evidentemente, y creo que los retos parten de que todos estos actores que estamos interactuando tenemos que seguir haciendo los esfuerzos necesarios desde nuestro rol y de manera articulada para poder alcanzar la meta, que en este tema básicamente es aumentar las tasas de aprovechamiento en el país, y donde vamos a tener un gane-gane todos, desde el tema económico, ambiental, social. Creo que estamos generando unos avances muy importantes. Entonces agradecerles a todos. Como parte de los compromisos, ya para cerrar un poco del foro, todo el foro ha sido grabado, lo vamos a tenerlo en la página web de la Superintendencia de Servicios, y la idea es que eso nos sirva para que reflexione el país un poco a partir de nuestras discusiones. Todos van a tener también un certificado de asistencia, entonces se los vamos a hacer, no imprimimos porque tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo, entonces les va a llegar un certificado virtual a cada uno de sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos, y por favor que sigan trabajando en el tema, sigan alimentando este modelo, sigamos cada uno desde nuestros hogares, cada uno con nuestras familias. Hacemos una tarea muy importante en términos de implementar este modelo de economía circular en el país. Muchas gracias.